de lo más grande y lo más importante. Les recomiendo que lean el Barreras, que a mí me pareció mucho más interesante que el Harrison. El Harrison, no, o sea, que no decía muchas cosas, tipo, no sé, me llevaba al otro lado y no me decía, no te habla no es específico. Hay otra parte del Barreras que de Harrison, ¿sí? Por eso yo creo que la va a llevar más del Barreras leer para esta parte. Bueno, siguiendo, el siguiente cáncer es el esófago. Primero tenía que comenzar por el esófago y después el gástrico, pero el gástrico era más largo, entonces primero quise terminar el más largo, ¿sí? Bueno, cáncer de esófago es toda neoplasia que se forma en el esófago, ¿verdad? Sea de las células normales del esófago o los que sufren una transformación. Vamos a ir viendo otra vez y voy a decir la gran diferencia entre las neoplasias que más me interesan. El carcinoma de esófago es el 8º cáncer más frecuente a nivel mundial y el 6º cáncer que más mata en el mundo. Así que también no tiene tan buen pronóstico, es bastante agresivo, ¿sí? El tipo histológico más frecuente, obviamente hay mucho más, pero yo voy a hablar de estos dos, que es lo que más hay y lo que más hay que diferenciar: el carcinoma de células escamosas o epiteliales y el adenocarcinoma, ¿sí? Es más común en raza negra. Vamos a ver que hay diferencia también eso. En síntesis, globalmente en raza negra, pero ahí el cáncer que es más prevalente en caucásicos. También este tipo de cáncer es más prevalente en los varones, mucho más disparado, 3-1 dependiendo de la literatura, o 3-4 dependiendo, ¿verdad? También se ven en edad avanzada, mayor a 50 años, ¿sí? Y se relaciona a un nivel económico bajo, que voy a explicar más adelante. En la epidemiología se ve mucho más, como sabemos, hacia Asia también. Hay lo que se llama el cinturón del cáncer de esófago. Yo siempre digo que la gente que le pone el nombre a las cosas no tiene senso para ponerle los nombres. Hay una versión que esto era una forma de cinturón porque va a forma horizontalizada y se le consideró a eso cinturón del cáncer de esófago, porque en esos países se veía mucho más el cáncer de esófago. ¿Cuáles son los países? Centro norte de China, Asia Central, norte de Irán y Afganistán. A esos países se les considera entonces cinturón del cáncer de esófago, ¿sí? Podría ponerle cualquier otra cosa, menos cinturón, pero bueno, en fin. La alta incidencia en otros lados son Finlandia, Islandia, África y Francia del Norte. Y en Latinoamérica, Argentina. ¿Por qué creen que los argentinos tienen tanta prevalencia? ¿Qué es algo que ellos 24/7 tienen? Aparte de fumar, ¿qué es lo que ellos casi hay que decir? Su mate. Ellos toman mate, sea verano, sea en cualquier lugar, ellos toman mate. Yo, por ejemplo, estuve allá en donde era frontera con Argentina y allá lo que van a hacer 24/7 tienen su mate. Todo el día, sea ya la hora que sea, de madrugada, de mañana, de noche, tienen 24 horas. Todo el mundo ahora ve con su mate por la calle, te juro, yo le digo, todo el mundo habla con su matero. Si se va a un lugar, tiene una cartera aparte de su matero. Te juro que es así. Yo nunca tomé mate. No me fui allá y comencé a tomar. Bueno, en fin, por eso en Argentina suele ser prevalente el cáncer de esófago, ¿sí? Los factores de riesgo son totalmente diferentes para cada tipo histológico. En el carcinoma epidermoide es una lesión directa de la mucosa. Recuerden que causa una esofagitis, ¿sí? Por eso los más predominantes son consumo de alcohol, consumo de tabaco, infusiones calientes, hay también acalasia, estenosis. También hay algunas enfermedades que en la literatura suele destacar, pero es muy raro, ¿verdad? Como el síndrome de Tumor-Vinson, hasta la hiperkeratosis congénita. También está la parte también de ingesta de cáusticos, que sería esto, ¿verdad?
lejía, ingestión de lejía, la gente que hace una infusión por cáusticos, ¿verdad? Y causa una esofagitis. A diferencia del adenocarcinoma de esófago, que es por una metaplasia intestinal, un cambio del epitelio esofágico normal por una metaplasia intestinal, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que te llevan a esa metaplasia intestinal? El reflujo gastroesofágico, ¿sí? El reflujo gastroesofágico te lleva al esófago de barro. Obesidad, porque creen que no, la obesidad suele desencadenar adenocarcinoma de esófago. Uno, porque ellos tienen predisposición a hernia de hiato. Otro, aumenta la presión intraabdominal por el reflujo gastroesofágico. El sexo masculino y el tabaquismo también se asocia en el adenocarcinoma de esófago. Este sería el esófago en sí, ¿verdad? Que se divide en porción cervical, torácica y abdominal. Como le dije, los tipos histológicos más frecuentes son el epidermoide, que se forman de un epitelio escamoso normal del esófago. Se recuerdan que las células planas estratificadas del esófago, ¿verdad? Entonces, el tipo escamoso se forma de las células normales, ¿verdad? Que sufrieron agresión. Y la adenocarcinoma hay un cambio epitelial, que es la metaplasia intestinal, ¿sí? El 75% es causado por la adenocarcinoma y el 25% por el epidermoide. Si ustedes leen algunas literaturas que no están actualizadas, hace 40, 50 años disparadamente era más frecuente el epidermoide. Pero eso cambió, ¿por qué? Por nuestro estilo de vida, ¿sí? Por eso aumentó el adenocarcinoma en nuestro medio. Como le digo, antes era mucho más frecuente el epidermoide. Sí, no ya digo lo que yo tener uno de esos. Si no me acuerdo de ese, me voy a poner el otro, no vaya a decir, pero bueno. El adenocarcinoma, ¿sí? ¿Cuáles son los lugares de localización más frecuentes? El tercio distal. ¿Por qué? Por la adenocarcinoma se produce a nivel distal si hay un reflujo y hay una producción de la metaplasia intestinal del estómago al esófago. Entonces, la parte distal, ¿verdad? Y como es más prevalente, tiene más aumentado su incidencia en la parte distal. Tercio medio, porque el tipo epidermoide es mucho más frecuente en el tercio medio, ¿sí? Por eso. Y después el tercio superior, que es mucho más raro y es causado por el epidermoide. Ese sería más o menos cómo se forma cada cáncer. El epidermoide se produce en las células planas que hay normalmente en el esófago, y la adenocarcinoma hay una metaplasia intestinal, un cambio totalmente del epitelio escamoso a un columnar, ¿sí? Los otros tumores malignos que tenemos a nivel del esófago es el GIST, que sería el tumor del estroma gastrointestinal. El 5% nomás se presenta eso, y los otros tipos sí que varían de 1 a 3% nomás. Por eso yo no le hablo eso, porque hay, pero no es tan incidente, no tiene tanta incidencia como los otros dos tipos. Y los tipos benignos suelen ser amartomas, leiomyosarcoma o papilomas, que eso no suelen producir una lesión maligna como vimos en el pólipo adenomatoso en el cáncer, ¿sí? Estos suelen ser benignos luego y no suelen causar sintomatología si no tiene aumentado su tamaño. Uno descubre incidentalmente estos tumores, y si tienen síntomas es porque está aumentado y se hace una resección y se lleva a anatomía patológica. Quiero que enfatice más o menos para tener la diferencia entre los dos tipos. Como dijimos, el cáncer epidermoide se asocia al nivel socioeconómico bajo. ¿Por qué? Porque se dijo que los pacientes que tienen un nivel socioeconómico bajo hacen mucha ingesta de alcohol y suelen fumar más. Por eso nomás. No siempre, no es la regla. Recuerden, no es la regla, se asocia nomás, ¿sí? Y el adenocarcinoma a un nivel socioeconómico bueno, porque se asocia, no es un buen estado nutricional, pero una obesidad, ¿sí? No, es un mal, es un mal estado nutricional, pero está obeso, está sobrepasado. Otro suele ser raquítico
por la mala nutrición, y el adenocarcinoma son los pacientes obesos que comen de más. Por eso se asocia, pero no siempre la regla como le digo, ¿sí? Puede ser que sea un gordo, que tenga un nivel socioeconómico bajo, que come mal, pero sí, ¿verdad? Como le dije, la causa del cáncer epidermoide es por la esofagitis crónica o la irritación crónica de la mucosa normal del esófago, ¿sí? A diferencia del adenocarcinoma que sufre una metaplasia intestinal, el epitelio escamoso se cambia por el columnar que es normal del estómago, ¿sí? Por el reflujo que realiza. El factor que más predispone al epidermoide, el tabaco, alcohol y el ambiente, el nivel socioeconómico bajo, y del adenocarcinoma es la enfermedad del reflujo gastroesofágico, obesidad y también tiene un poco asociado al alcohol, pero esto principalmente, ¿verdad? En la localización más frecuente del epidermoide, como le dije, el tercio medio, el tercio medio del esófago, y adenocarcinoma al 95% de la parte distal, porque la metaplasia sube hacia arriba, ¿sí? Si es que viene de la afectación de abajo del estómago para el esófago, obviamente en el adenocarcinoma va a estar afectado el cardias, a diferencia del epidermoide que se produce más en el nivel del tercio medio y superior, entonces no tiene afectación del cardias, ¿sí? Otra diferencia. Y la incidencia bajo en el epidermoide está aumentando el adenocarcinoma por nuestro estilo de vida, que comemos muy mal. Comemos de más y de más. Las lesiones premalignas que suelen causar los tipos de cánceres, ¿verdad? La acalasia, esofagitis por cáusico, esos pacientes que hacen fiesta cáusico, que causa una esofagitis, tilose y Plummer-Vinson son causantes del tipo escamoso. Eso quiero que recuerden, ¿sí? El tipo escamoso es el que va a causar todo esto, que ellos producen una esofagitis, a diferencia del esófago barrer, que va la lesión premaligna del adenocarcinoma, porque ellos sufren una metaplasia intestinal, ¿sí? Por la irritación crónica del ácido, ellos cambian entonces el tipo histológico. Nesses aí só as hormonas de barriga, que é o Exactamente. não, os outros tudo vai ter menor. Exactamente, así E mismo. gente gosta. Voy a acabar ya. Primeramente, entonces, comenzamos por la acalasia. ¿Saben lo que es la acalasia? Cenose da cárdia e daí causa uma disfagia e dificuldade de. Hay una hipertonía en el esfínter esofágico inferior y hay una peristalsis anormal. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué afecta? Porque está la acalasia primaria o idiopática, que no se sabe la causa, idiopático, y la secundaria. La secundaria en nuestro medio, ¿cuál es la causante de la acalasia? Disparado en nuestro medio. ¿Cuál es el que produce acalasia? ¿Vieron la acalasia en las enfermedades esofágicas? Hay un bichito. Hay un bichito que invade la capa del esófago y altera el plexo nervioso de Auerbach. Também é o H. pylori, não? No. Tricosoma cruzi. Chagas. Chagas. Sí. En nuestro medio, Chaga es el disparado causante de la acalasia, ¿sí? Bueno, como le dije entonces, la acalasia es nada más que la hipertonía del esfínter esofágico inferior. ¿Ven cómo está haciendo una constricción? Hay una peristalsis anormal porque afecta la placa nerviosa del plexo de Auerbach, ¿verdad? El estímulo nervioso ya no le llega y por eso causa una disfagia de conducción. Como no hay una peristalsis esofágica normal, la comida no baja normalmente y se queda estancado y causa la disfagia. Y eso lleva a una regurgitación, broncoaspiración, halitosis. ¿Se recuerdan lo que es? Es el mal aliento, ¿verdad? El aliento mal aliento. Exactamente eso. ¿Por qué? Porque la comida se queda ahí, fermentado, ahí en la garganta. Horrible de ser, ¿verdad? Episodio de absceso pulmonar. ¿Cuál era la principal causa del absceso pulmonar? Broncoaspiración. Por eso ellos suelen hacer absceso pulmonar a repetición, que puede llegar a una bronquiectasia, ¿verdad? Y pérdida de peso
permanente y va a llegar a una pérdida de peso. Y como les dije, es más asociado al carcinoma escamoso epidermoide porque causa una esofagitis por la retención de los alimentos, ¿sí? Entonces sería más o menos la degeneración de la placa neuromuscular. Yo siempre sigo diciendo que la gente que pone los nombres de las cosas no tiene un buen senso. Este es la clásica imagen del pico de pájaro cuando uno le hace una radiografía con varitado, ¿verdad? Se le pone vario y se ve la estenosis, la hipertonía del esfínter esofágico inferior y con la retención de la comida crónica hace un mega esófago, ¿verdad? Y puede llegar hasta mayor a 6 centímetros. Mega esófago. Também é chamado de chama de vela, não é? ¿Cómo? Chama de vela. Ah, ya está, ya se llama de... Sí, ese. Llama... No, en español era diferente. ¿Cómo era en español? Algo le llaman la vela, algo así se llamaba, ¿cierto? Pero... Pico pájaro. En la clase pasada yo reclamé también que tú no pareces un pájaro, y me dijo, sí parece un picaflor, me dijo compañero, ¿verdad? Y yo, ¿qué un picaflor? Horrible, desnutrido, tu picaflor, es feísimo. Bueno, eso sería entonces lo que sería el examen varitado de la calacia, ¿verdad? Pero el diagnóstico se hace por esofagomanometría, ¿verdad? Que eso lo que mide que hay una ausencia de relajamiento, ¿verdad? Ve que hay una hipertonía, ¿verdad? Se dice positivo cuando hay ausencia de relajamiento del esfínter esofágico inferior, cuando hay una hipertonía del esfínter esofágico inferior y el peristaltismo anormal. Esos son los, cómo se diagnostica, ¿verdad? Por esofagomanometría. ¿Cuál sería el tratamiento? Hay tratamiento farmacológico que no es tan bueno porque no suelen resolver el caso, pero uno le puede dar dinitrato de isosorbide 5 a 10 minutos antes de la comida para intentar revertir esa hipertonía, para relajar ese esfínter. Pero no suele ser tan efectivo, lo que llega ya a un tratamiento invasivo con endoscopía, dilatación de balón, ¿verdad? Que no suelen resolver, yo creo que no suelen resolver, y al final llega a una cardiomiotomía de Hendler más un duplicación. ¿Qué sería esto, verdad? Se hace un corte del caries y como para que quede como un esfínter le cubren eso con el caries, ¿verdad? Está el del 360 grados, que es el níxel, y la parcial, que puede ser de lóbulo P, que no es que tapan completamente. La otra causante del carcinoma epidermoide es un síndrome muy raro, pero que suele caer bastante en tema de examen. Es el síndrome de Plummer-Vinson, que tiene una triada clásica que se le pregunta a la gente, ¿verdad? Se considera que tiene la anemia por déficit de hierro, sería por aporte, una disfagia y la red esofágica cervical, que es ellos comienzan a formar esta red. Y por eso hace una disfagia y una obstrucción y una esofagitis, ¿verdad? Es más prevalente en mujeres de raza blanca de 40 a 70 años de edad para producir esto, y es más asociada a la salud de tipo escamoso, y el tratamiento se hace con suplemento de hierro y dilatación de balón, tratar ese anillo que tiene ahí, ¿sí? Pero es muy raro, rarísimo estas cosas, ¿sí? Esto sería la tirosis de una hiperkeratosis palmoplantar. Casi todos los pacientes que tienen carcinoma, casi todos los pacientes que tienen tirosis, ¿verdad? Que la hiperkeratosis palmoplantar suelen desarrollar carcinoma epidermoide. Imagínense, 90% de los que tienen esto presentan carcinoma epidermoide. No es patognomónico, pero podemos decir que casi patognomónico, si 90%, ¿verdad? Y a partir de los 65 años se ve más, ¿verdad? Más prevalente, y ese síndrome se llama síndrome de Howell-Wenger. Y se recomienda a los pacientes que se hagan ya, los pacientes que tienen tirosis, ¿verdad? Vamos a plantar,
que a partir de los 30 años se haga su seguimiento con endoscopía, porque 90% tiene tendencia a cáncer, entonces tiene que hacer un buen seguimiento a esta clase de pacientes, ¿sí? Y el estrella de la causante del adenocarcinoma de esófago es el esófago de Barrett, porque es el que causa la metaplasia intestinal, la metaplasia intestinal por la enfermedad del reflujo gastroesofágico crónico que refiere, ¿verdad? Como el esófago no está preparado para recibir el ácido, el cuerpo intenta cambiar de epitelio para poder tolerar ese ácido ya crónicamente y comienza a hacer la metaplasia intestinal. ¿Ven? Esófago Barrett. Mira, Esófago. pasan las mejores canciones. Sexta-feira. Bueno, este rosadito clarito sería la mucosa normal del esófago, que es las células epiteliales planas y ramificadas, y esto sería ya las células columnares o cilíndricas, como le dicen, ¿verdad? Que es del estómago, ¿sí? Como dice ahí, es reemplazado por el epitelio columnar, ¿verdad? Que forma una metaplasia después, que es más frecuente en pacientes varones mayores a 55 años de edad. ¿Cuál es el factor de riesgo para padecer un esófago Barrett? Paciente masculino mayor a 55 años, tabaquista, alcohólico, obeso. Métanse en la cabeza, recuerden un gordo que fuma, que toma y que no sé. Así para que tengan en cuenta nomás, ¿sí? Y síndrome metabólico, y como le dije, el adenocarcinoma es mucho más frecuente en raza caucásica, a diferencia del epidermoides, que era más frecuente en raza negra, ¿sí? ¿Cuál es la clínica? Pirosis. ¿Saben lo que es pirosis? La quemación, ¿sí? Por ejemplo, también presentan regurgitación, disfagia, polinofagia y en algunos casos dolor torácico ya por esa pirosis, ¿sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se puede hacer por visualización endoscópica, porque nosotros tenemos lo que se llama la línea Z. ¿Qué sería la línea Z? Es una línea que obviamente que no es una línea así como muestra así perfecta, pero donde hay la división entre las células normales epiteliales planas con la mucosa gástrica. Eso se llama la línea Z. Cuando sobrepasa mayor a 1 centímetro de esa línea, se dice que está afectado, que tiene el esófago de Barrett, ¿sí? Ahí sería, ¿no? Mayor a 1 centímetro de la unión gastroesofágica sería ya la metaplasia, el esófago Barrett. También, como se dice, cuando se hace la endoscopía, sí o sí se hace la biopsia. ¿Recuerdan eso? Biopsia, toda endoscopía toman biopsia. Se tiene que diferenciar la displasia de bajo grado y alto grado, porque la de bajo grado solo se le hace seguimiento con endoscopía cada 6 a 12 meses y se trata la parte de la enfermedad del reflujo gastroesofágico o ya para la cirugía, ¿verdad? A diferencia cuando ya hay una displasia de alto grado que predispone ya a cáncer, se hace una resección para no tener problemas, porque puede ya es ya de alto grado, puede ser maligno, entonces se le hace nomás ya una resección, una abrasión, ¿sí? ¿Cuáles son los tratamientos para no tener enfermedad del reflujo, para no tener esófago Barrett? Sería el tratamiento de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Cómo se trata? Primeramente, primero modificación del estilo de vida, ¿sí? Hay que tiene que tener bajar de peso, dejar de fumar, dejar el alcohol, se tiene que elevar la cama, porque recuerden que los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico tienen que dormir con la cabecera a 30 grados y después de 2 a 3 horas de ingerir la comida. Y la comida tiene que ser fraccionada y en poca cantidad, ¿sí? Eso sería la parte de la modificación del estilo de vida. Tratamiento, como todo antirreflujo, IBP y antagonista de la histamina, ¿verdad? Que se le puede dar hasta 8 semanas. Recuérdense de eso. Paciente no mejoró, hizo esto, la modificación del estilo de vida,
se trató con los fármacos, no tuvo mejoría, se procede para el tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es mejor entre la fundoplicatura y la esofagotomía? ¿Cuál creen que es mejor? Duplicatura. ¿Cuál creen que es mejor? ¿La fundoplicatura o la esofagotomía? Fundoplicatura. Como le mostré en la imagen pasada, esto sería la fundoplicatura. Y la esofagotomía es la resección de la porción afectada del esófago, ¿sí? ¿Qué sería el tratamiento? ¿Cuáles entonces serían las manifestaciones clínicas del cáncer de esófago? Siempre, primero, hiperdiabetes, de varios tipos de evolución. Ese es de los más marcantes de los pacientes, ¿verdad? También, ¿cómo es la disfagia de estos pacientes? Primeramente para sólidos. Ellos primero no consiguen tolerar comidas sólidas y después ya se queda semisólida, y cuando llega bastante avanzado ni líquido ya no toleran los pacientes. Así es que mejor, lo más antes de cuando hay una disfagia, ya consultar en la hora, ¿verdad? También pueden tener odinofagia, que sería el dolor al tragar, ¿verdad? Dolor torácico que irradia la región de la espalda. ¿Por qué a la región de la espalda? Yo no le dije. ¿Cuál es la capa que tiene el estómago que no tiene el esófago? Por eso vamos a ver que el esófago hace muchísima invasión local. Serosa. Ahí está. Ellos no tienen la serosa, por eso ya hacen muchísima invasión local. Ellos tienen dolor torácico porque afecta el nervio frénico y irradia la espalda. Por eso el dolor, ¿sí? Regurgitación, vómitos y broncoaspiración a repetición. Y la cialorrea. ¿Por qué uno tiene cialorrea? Porque si saben lo que es cialorrea, la opción aumentar la saliva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la disfagia, el estancamiento de la comida, y nosotros producimos más para el fluido para poder bajar la comida. Por eso suelen presentar la cialorrea como modificada. El organismo más inteligente logra, hace todo lo que uno puede e intenta contrarrestar. Los sitios más frecuentes de metástasis, como el estómago, es hígado. Hace muchísimas metástasis en hígado, pero también puede presentarse en pulmón, hueso, glándulas suprarrenales. Como ven ahí, el adenocarcinoma hace metástasis a distancia, ¿ven? A hígado, peritoneo. A diferencia de la escamosa, que hace más en intratorácico, porque él está en la región media del esófago y él invade órganos vecinos. A diferencia de la adenocarcinoma, que hace intraabdominal porque está en la región más baja también, ¿sí? Sí, infiltra muchísimo. En fases avanzadas suelen presentar estos síntomas. Presencia del síndrome de Horner. ¿Qué era el síndrome de Horner? Fue pregunta de Sara Ramírez. ¿Qué afecta en qué era la triada? Afecta a pupilas, tem a Miosis, esoftalmo y la anidosis. Por afectación de afectación del simpático, y por eso predominan los síntomas parasimpáticos. Ahora, porque todos son parasimpáticos, pero como está afectado el nervio simpático, predomina lo parasimpático. ¿Y la ronquera? ¿Por qué será que se producía? ¿Afectación de qué? Nerviosa. Perfecto. Por eso ocurre la ronquera. Puede haber tos y neumonía por broncoaspiración. Le dije que hace muchísima invasión local y hace fístula tráqueo-esofágica y causa esos síntomas. Suele haber hemorragia digestiva alta que se presenta con melena y hemóptisis, disnea y derrame pleural cuando invaden la pleura. Porque le dije que el tipo escamoso invade muchísimo los órganos contiguos. Ascitis, ictericia, cuando afecta la parte del hígado, y le dije que la ictericia ya es cuando hay una insuficiencia hepática muy avanzada, ya tiene que estar, ¿sí? Suele producir
fístula aórtica. Imagínense lo catastrófico que debe ser hacer una fístula aórtica. A veces el paciente ya ni llega a consultar por la hemorragia que sufre, ¿verdad? Y la mediastinitis. La mediastinitis es una inflamación de todo el mediastino que tiene una altísima mortalidad. Yo nunca vi a alguien que salió con una mediastinitis. Sí o sí complica el infarto, porque hace una inflamación severa y ni para entrar a drenar. Imagínense lo que es entrar a drenar al mediastino. Es una cirugía bastante compleja. El paciente ya está chocado, ya tiene compromisos bastante de los órganos y no suelen aguantar, ¿sí? Por eso estas dos son las complicaciones más severas que uno puede tener de esta patología. Diagnóstico, obviamente, por los factores de riesgo. ¿Cuál era el factor de riesgo del adenocarcinoma? Bebidas calientes, No. obesidad, Obesidad. y Y eso va a ver. Y del epidermoide. Esos son buenos. Entonces, tienen que tener esos factores de riesgo para poder pensar también la clínica. ¿Cómo es la clínica de los pacientes con enfermedad de esófago? Bueno, cáncer de esófago. Lo más principal, ¿verdad? Pero también pueden tener otro tipo de síntomas. Y como todo cáncer, el diagnóstico definitivo por anatomía patológica, por endoscopia, ¿sí? Se toma la biopsia. Esto sería lo que se puede ver en un cáncer temprano. Lo que yo le digo, no todo lo que parece benigno es benigno, por eso sí o sí se toma la muestra. En etapas tempranas se suele ver una observación pequeña o una masa, un nodulito nomás, ¿sí? Pero a diferencia cuando ya es avanzado, ya se ven esa úlcera mucho más grande, con bordes bien no tan delimitadas y a veces ya tiene cara de maligno, ¿verdad? Ya no tiene una buena pinta, pero no todo lo que sea bueno también es benigno, por eso sí o sí la biopsia, ¿sí? Esto sería el TNM del cáncer de esófago. No le quise poner todo lo mismo otra vez con que se hace la TNM, tomografía con contraste, ¿sí? Para saber. Sí, esta parte quiero recordarles que para la TNM del cáncer de escamoso es uno y para la adenocarcinoma otro. Y para la estadificación hay 5 cuadros también para la estadificación. Saltando todo eso, vamos para el tratamiento. En la etapa 0, 1 y 2A se puede hacer la cirugía curativa, ¿verdad? Que se hace después con una quimioterapia neoadyuvante, es decir, quimioterapia adyuvante. Por recuérdense, este tipo de cirugía tiene altísima mortalidad. Imagínense lo que es hacer una toracotomía y a veces hay que hacerlo por intraabdominal. Los pacientes tienen que tolerar esta cirugía y la cirugía es bastante agresiva. ¿Ves lo que es? No. Le quitaba todo el esófago y le tiraba el estómago y le unía ahí con la porción cervical. Así que el paciente tiene que estar apto, el paciente no tiene que tolerar esta clase de cirugía. Por eso muy poco se puede operar otra vez de estos tipos de cánceres. Por eso la mortalidad es tan grande, ¿sí? En el 2B, a partir del 2B, ya se hace una quimioterapia neoadyuvante y si es que con eso mejora, se hace la cirugía. Pero si el paciente no tolera la cirugía, un paciente con muchas comorbilidades o no quiere hacerse la cirugía, se va directamente para quimioradioterapia, ¿sí? Y que dice que todavía tiene una solución hasta mejor, ¿sí? No es 100% curativa, pero algunos suelen tener una buena evolución con quimioradioterapia solo, ¿sí? A partir del 3 ya se hace quimioradioterapia neoadyuvante y también se puede optar por lo mismo que el 2B. A partir del 3B ya es, bueno, a partir del 4 se hace solo ya paliativo, solo para mejorar los síntomas y la calidad de vida del paciente. Ya no es curativo, ya es totalmente paliativo. Y en la etapa 3, en la mayoría de los pacientes lo que le diagnostican, así que no tiene tan buen pronóstico, ¿sí? Igual que el adenocarcinoma de estómago, hay un porcentaje bajo del adenocarcinoma de esófago que tiene el HER2 positivo. En esos pacientes también
bajo el porcentaje en estos pacientes. Y creo que eso Ah, ya no sale lo mismo.